Y yo creo, mi querido hermano, que un testimonio habla más en 1000 palabras. Y nosotros podemos testificar y producir esperanza en aquellas personas que no la tienen. Eso es lo que me decía el mismo padre Emiliano. Me decía, ¿sabes cuál es el arma más fuerte que tú tienes, Neil? No es que tú prediques o cantes o que ores, es el testimonio que tú cargas. Monseñor Vincent, que es uno de los el primer sacerdote que entró a la renovación carismática, cuando comenzó aquí en Pensilvania. Dios todavía lo tiene con vida y muy fuerte. Y él me decía a mí, siempre me dice eso, Neil, cuida de tu testimonio, Neil, cuida de tu testimonio, hablando de mi sanación. O sea, que no descuide el testimonio, porque él decía que ese testimonio es lo que está cargando muchas cosas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 17, nos habla también de unos hombres que llevaron a un paralítico a donde estaba Jesucristo enseñando en una casa, predicando. Estos hombres creyeron que el que estaba en esta casa tenía poder para sanar. Más dice el versículo 17 que el poder de Dios estaba con él para sanar. Y en esa zona de Galilea fue donde Jesucristo hizo la mayor cantidad de milagros. Y cuando le dijeron que a estas personas que Jesucristo estaba ahí, habiendo escuchado todos los testimonios que rodeaban a Jesucristo, inmediatamente se llenaron de fe, se llenaron de esperanza, creyeron que este hombre que estaba en esta casa podía sanar a esta persona de su condición o de su impedimento. No solo se quedaron en el creer, entraron en una acción. Dice el versículo 20 que cuando Jesús vio la fe de ellos, yo cuando leí esa lectura por primera vez, me recuerdo que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 9, había otra historia con el apóstol Pablo donde él también vio fe. Y dice así, Pablo fijando en él sus ojos y viendo que tenía suficiente fe para ser sanado, le dice el tullido también, levántate, camina, vete a casa. Pablo vio fe, Jesucristo está viendo fe. Y yo me puse a meditar y a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo es que la fe se puede ver? ¿Cómo es que Jesús vio fe? ¿Cómo es que Pablo está viendo fe? Pues ¿sabes qué, mi querido hermano? Estos hombres no solamente se quedaron en el creer. Hay personas que dicen, yo creo, pero de esa silla no me levanta nadie. Y hasta que no entendamos lo que fe es, mi querido hermano, nunca vamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. La mayoría de los creyentes creen, pero mi querido hermano, no caminan en lo que están creyendo. Y la Biblia dice que fe sin obras es fe muerta. Es una acción. Nosotros de misioneros de Jesús enseñamos, mi querido hermano, la diferencia entre creer y tener fe. Que son dos palabras totalmente diferentes, que no son un sinónimo, no son dos palabras escritas diferentes con el mismo significado. Cada palabra tiene su propio significado, que hay que creer y hay que tener fe para nosotros poder alcanzar la gloria de Dios. Más lo explicamos de esta forma tan fácil. Es como si estamos en este salón, vamos a imaginarnos que estas luces están todas apagadas. Entro al salón y de lejos yo veo el interruptor que enciende estas luces. Y yo creo que si le doy al interruptor las luces van a funcionar.
Pero si me quedo solamente en el creer, yo creo, pero no hago nada, pues aquí vamos a permanecer en la oscuridad, porque no es lo que yo creo que hará una realidad lo que estoy esperando. Lo que va a encender estas luces es mi caminar, es mi acción en lo que yo estoy creyendo. Ahora escucha lo que Hebreos 11:1 dice que fe es tener la seguridad de que vamos a recibir lo que estamos esperando. Dice otra traducción, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Lo que estoy esperando y lo que no se ve es lo que yo estoy creyendo. Yo creo que el interruptor enciende la luz, y ahora voy caminando hacia el interruptor con la plena seguridad de que voy a recibir lo que estoy esperando. ¿Qué es lo que espero? Que al darle al interruptor las luces van a funcionar. Entonces camino de un extremo a otro, llego hasta el interruptor y le doy al interruptor. Y todo esto lo estoy haciendo con la seguridad de que las luces van a funcionar. Esa acción es lo que va a producir la gloria de Dios. Yo decía ayer cuando estábamos aquí reunidos, mi querido hermano, porque decía que ¿por qué la fe es tan importante? ¿Por qué es tan importante para Dios? Porque Jesucristo enseñó mucho sobre la fe. Porque se habla tanto en la Biblia sobre la fe. La fe, mi querido hermano, es el discernimiento de Dios. Es lo que Dios utiliza para Él saber de que verdad nosotros lo estamos creyendo. No es hasta que Dios te ve comprometido en lo que tú dices creer que entonces lo ve con seriedad. No es hasta que Dios te vea caminando hacia el interruptor que ahora dice, ahora veo que lo está creyendo de verdad. Porque si te quedas en la parte de atrás solo diciendo yo creo que ese interruptor enciende la luz, creer solamente no va a cambiar tus circunstancias si tu creer no viene acompañado con una acción. Cuando nosotros creemos, atraemos la atención de Dios hacia nosotros. Pero Dios no se va a comprometer contigo hasta que Él no te vea a ti comprometido en lo que tú dices creer. Cuando tú entras, cuando tú te sumerges en lo que estás creyendo, cuando tú empiezas a caminar en lo que estás creyendo, es que entonces Dios lo ve con seriedad, y es que entonces Él decide ponerse de acuerdo con lo que tú estás creyendo. Jesús vio fe en estas personas. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Mira, hermano, yo no sé de dónde vinieron estas personas, pero lo que existe alrededor de este lugar donde Jesucristo estaba enseñando solo son cerros, montañas. Está el lago de Galilea, montañas que están las montañas que van hacia Cisjordania, las montañas que van hacia Jerusalén. Y en aquellos días solo habían caminos de tierra, y lo difícil que sería para llevar a estas personas hasta donde estaba Jesucristo, pero ellos lo intentaron. Y empezaron a cargarlo, y con todo el peso y los caminos estrechos, ahí llegaron hasta donde estaba Jesucristo. La otra cosa que dice, mi querido hermano, la Biblia, que a causa de la multitud que estaba ahí, no pudieron entrar de una forma normal. Pero eso no los detuvo a ellos. No se dieron por vencidos ante la primera oposición, ante el primer reto, o ante la primera circunstancia que se le aparece en el medio de su caminar. Fe no es nada de fácil, mi querido hermano. Caminar hacia el interruptor, caminando en lo que tú estás creyendo que vas a recibir, no es nada de fácil. Vendrá con muchos retos. Porque sabes algo, mi querido hermano, hay una verdad que el diablo sabe que nosotros ignoramos. Que todo depende de nuestra habilidad de creer, de lo que tú y yo estamos creyendo. Y si
Si Él logra detener ese caminar hacia el interruptor, Él va a lograr detener de que esas luces funcionen, o que el milagro, la sanación, la bendición o la gloria de Dios se detenga en tu vida. El problema de Satanás, mi querido hermano, no es contra nosotros, es un problema contra Dios. Pero Él no puede enfrentarse a Dios, entonces atacará lo más cercano a Dios. Y eso somos nosotros. Y Él sabe, mi querido hermano, que si Él logra detenerte a ti, logra detener la gloria de Dios. Por eso que tú y yo vamos a experimentar muchos contratiempos, muchos problemas, muchas circunstancias, con el propósito de que ese testimonio no surja. Pero necesitamos perseverar. Necesitamos, mi querido hermano, cuando estemos caminando hacia el interruptor, pedirle al Espíritu Santo que nos dé esas fuerzas sobrenaturales que solo puede venir de lo más alto, que solo puede venir de Dios. Creer, mi querido hermano, que el Señor nos da esas fuerzas, bendito sea Dios, para nosotros poder llegar a donde tenemos que llegar. Lo poderoso de todo esto, mi querido hermano, es que el Señor lo ha dejado todo preparado. Nos ha dado a nosotros todo lo que nosotros necesitamos para poder llegar hacia el interruptor. No es que nos lanzó ahí o nos dice láncense a ver si llegan. No, Él nos ha dado todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder llegar. Pues sabes que, mi querido hermano, llegaron ahí, vieron la multitud, trataron de entrar de una forma normal y no pudieron. Y quizás le pedían permiso a las personas: por favor, tenemos este enfermo, queremos llevarlo donde Jesús. Le decían: espera tu turno porque aquí todos estamos enfermos. Pero esto no los desanimó. Buscaron una forma y como no pudieron encontrar otra forma, se subieron al techo de esta casa, dice la Biblia. Imagínate levantar el paralítico, subirlo al techo. Todo eso es lo que Jesús está viendo. Ahora vienen y rompen el techo de esta casa, una casa que ni era de ellos. ¿Sabe de quién se creen que era esta casa? De Pedro. Y si hay algo que nosotros sabemos de Pedro, que Pedro no era fácil. Bendito sea Dios, amén. Y vienen y le rompen su techo y lo siguiente que hacen es que bajan al paralítico y lo ponen delante, en medio de Jesús y de la casa que estaba lleno de fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes, de lugares tan lejos como Jerusalén, para escuchar a Jesús. ¿Sabe lo que estaban haciendo esa gente ahí? Estaban estudiando a Jesús. Estaban evaluándolo para ver si verdaderamente era el Mesías, el Cristo, un fanático o un loco más. Y ahora vienen y le bajan a este paralítico y se lo ponen delante de él. Y yo no sé lo que Jesucristo estaba predicando, pero imagínate si estaba predicando lo que le dio con predicar en el templo, cuando abrió el rollo de Isaías: el Espíritu Santo me ha ungido para sanar, y de repente abren el techo y bajan el paralítico y lo ponen delante de él. ¿Saben lo que hicieron estas personas con hacer eso? Pusieron a Jesucristo en tremenda situación, donde Jesucristo ahora se ve comprometido en tener que hacer algo ahí, porque si no lo hace, pues quizás su ministerio ni llega a Jerusalén, porque hubiese sido tratado como un falsante. Eso es lo que hace la fe también. La fe compromete a Dios a tener que obrar, a tener que hacer en nosotros, mi querido hermano. ¿Qué fue lo que vio Pablo? Pues la Biblia no nos dice que vio Pablo, pero yo me imagino que lo que
Pablo estaba viendo eran intentos de una persona que estaba en una circunstancia que después de saber que Pablo estaba ahí, después de escuchar todo lo que Dios hacía a través de Pablo, esta persona se llenó de esperanza y esa esperanza se convirtió en fe, y ahora esta persona estaba haciendo intentos de querer levantarse o de querer superar una situación en cual estaba. Y esos movimientos o intentos que estaba haciendo este hombre, Pablo lo va a interpretar como fe, y cuando vio que tenía la suficiente fe para ser sanado, lo invita a salir de esa situación. La Biblia nos habla, ¿verdad?, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 46, de un ciego llamado Bartimeo. Y esta historia es interesante también porque según el Evangelio de San Marcos, este va a ser el último milagro o sanación que va a hacer Jesucristo antes de morir en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que si este va a ser la última sanación que él va a hacer antes de morir, pues hay todo un repertorio de testimonios. Y algo que tiene el testimonio, que tiene una habilidad poderosa de llegar rápido a donde tiene que llegar. A veces el testimonio llega más rápido que el mismo Dios y prepara el camino para Dios. Amén. Bendito sea Dios. Y por eso que hay que testificar, hay que dar testimonio. Pues dice la Biblia que venía Jesucristo, que venía de Jericó hacia Jerusalén, y se encontró con ese hijo de Timeo, Bartimeo, que había nacido ciego, que estaba sentado en un camino pidiendo limosna. Y cuando dice la Biblia que cuando él escuchó que Jesús estaba pasando por ahí, empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían que se callara y gritaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Sabes, mi querido hermano, Jesucristo escuchó uno de esos gritos y lo mandó a llamar. Y dice la Biblia que le dijeron: ánimo, te está llamando. Y cuando él supo que estaba delante de él Jesús, dice la Biblia que lo primero que hizo fue arrojar su capa. Y esa parte es interesante también, porque yo siempre digo que todo punto y acento en la Biblia tiene poder. Bendito sea Dios, amén. Y toda palabra significa algo ahí. Esa historia para mí es una gran bendición. Nosotros hablamos hasta de la palabra camino en esa historia, nosotros lo utilizamos para evangelizar. Pero esa parte de la capa, yo decía: ¿por qué hace énfasis en la capa? ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Porque la capa era lo que identificaba el impedimento de Bartimeo. Con esa capa, mi querido hermano, Bartimeo la utilizaba para recoger monedas, ofrendas. Lo sentaban en el camino, mi querido hermano, y ahí él ponía esa capa, y cuando la gente pasaba por el lado, él le decían: mira, aquí están personas pasando, y gritaba: ayúdame, necesito limosna. Y ahí le depositaban las monedas en esa capa, y al final recogía la capa y la formaba como una bolsa de esta capa llena de monedas y se la llevaba. Esa capa representaba el impedimento de Bartimeo. Y mira lo poderoso de esto, que quizás lo veían de lejos, ¿verdad? Usando la capa cuando no lo estaba usando para recoger monedas, lo usaba para abrigarse. Y quizás lo veían de lejos y no podían identificar su rostro, su cara. Pero como veían el color de su capa, decían: ahí viene Bartimeo el ciego. Escucha esto, hermano. Quizás la gente ni se recuerda de cómo tú te llamas, pero sí se recuerdan de la capa que tú utilizas. Yo no sé cómo se llama, pero sé que es el hermano que tiene cáncer.
No sé cómo se llama ella, pero es la hermana que el esposo la acaba de abandonar. Sí, no sé, ni se recuerdan de tu nombre, pero sí se recuerdan de la capa que tú utilizas. Pero escucha lo poderoso de esto, mi querido hermano, que cuando él supo que Jesús estaba delante de él, lo primero que él hace es quitarse la capa, aquello que lo identificaba como el ciego. Se lo quita y deja de identificarse ya como el ciego, creyendo en el milagro ya para él, sin todavía haberlo recibido. Fe es tener la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Y tan seguro él estaba de lo que iba a ocurrir ahí con ese encuentro con Jesucristo, que ya estaba declarando su milagro, su sanación en su vida, mi querido hermano. Sabes, yo te voy a decir algo hoy, mi querido hermano. Hoy es domingo de milagros. El Señor está aquí. Y si tú crees en eso, si tú crees en eso, mi querido hermano, si hoy tú crees en eso, y tú como Bartimeo te atreves a arrojar tu capa, creyendo de que ese Dios va a obrar en tu vida, yo te aseguro, mi querido hermano, que hoy aquí vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Yo quiero que oremos, mi querido hermano, pero antes de entrar en la oración, que entendamos esto: que fe sin obras es fe muerta. Que fe es una acción, es un caminar en lo que nosotros creemos. Creemos en el Dios Todopoderoso. Tenemos que aprender a esperar en este Dios y confiar en Él. Tenemos que creer que nuestras oraciones no se las lleva el viento, que hay alguien que las escucha, a pesar de que no se vea, hay alguien que las escucha, y que si las escucha se manifiesta en ellas. Que todo lo que creamos tener es lo que ese Dios nos va a conceder, dijo Jesucristo. Yo quiero, mi querido hermano, que nosotros hoy oremos de esa forma, creyendo de que Dios va a obrar, de que Dios va a hacer milagros aquí. Mi alma te alaba, te glorifica, Dios.